El club de moteros Hells Angels es una de las organizaciones más temidas y notorias del mundo. Pero ¿qué ocurre cuando sus miembros acaban entre rejas? La respuesta es mucho más brutal e inquietante de lo que imaginas. La lealtad entre los Hells Angels es profunda, pero también lo son los violentos castigos por traición. Los miembros se enfrentan a despiadadas represalias, no solo por parte de bandas rivales, sino de su propio club si no siguen el estricto código. Desde contratos de asesinato hasta actos de violencia extrema como Buck 50, la vida en prisión para un Hells Angel es un mundo lleno de peligros constantes. En este vídeo, revelaré la aterradora realidad de lo que les espera a los miembros de los Hells Angels en prisión, exponiendo los salvajes métodos utilizados para mantener el control, imponer la disciplina y ejecutar la venganza. Contratos de asesinato. El club de moteros Hells Angels es conocido por su estructura organizativa y la extrema lealtad de sus miembros. Sin embargo, esta lealtad tiene un lado oscuro, ya que el club ha sido conocido por realizar contratos de asesinato a sus propios miembros si son considerados traidores o si traicionan el estricto código de conducta de la organización. Un ejemplo escalofriante es el caso de Stéphane Gagné, antiguo gángster, motero fuera de la ley y asesino a sueldo, que fue sicario del club de moteros Hells Angels durante la Guerra Motera de Quebec. Fue él quien ayudó a las autoridades a atrapar a figuras clave de la banda, incluido su poderoso líder, Maurice «Mom» Boucher. Boucher, el célebre líder de la sección Quebec Nomads del club de moteros Hells Angels, se había enterado por unos policías corruptos de que un topo se había infiltrado en la banda, pero desconocía su identidad. En un intento de desenmascarar al informante, Boucher ideó una estrategia violenta. Ordenó a los Hells Angels que empezaran a atacar a individuos dentro del sistema judicial. Boucher ordenó a André «Tuts» Toussaint y Paul «Fonfon» Fontaine, dos compañeros de los Hells Angels, que mataran a guardias de prisiones para demostrar su lealtad. A su vez, reclutaron a Stéphane Gagné para que les ayudara. Siguiendo sus órdenes, Gagné participó en el asesinato del conductor del autobús de la prisión, Pierre Rondeau. Sin embargo, el tiro le salió por la culata cuando, el 4 de diciembre de 1997, una redada policial en una agencia de striptease regentada por los Hells Angels descubrió millones de dólares en drogas y docenas de armas de fuego. Gagné fue detenido poco después de la redada. Ante el peso de las pruebas y la amenaza de su propia muerte a manos de los Hells Angels, Gagné se convirtió en informante y testificó contra Boucher. Su confesión llevó a Boucher a ser acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado el 18 de diciembre de 1997. Antes del juicio, un abogado que representaba a los Hells Angels ofreció a Gagné un soborno de $1 millón para que se retractara de su testimonio, pero este se negó. No obstante, Gagné fue condenado a cadena perpetua por asesinato en primer grado. Durante su estancia en prisión, tuvo que permanecer aislado la mayor parte del tiempo, ya que los Hells Angels habían emitido un contrato sobre su vida por su traición. Gagné pudo optar a la libertad condicional plena en 2023 y está a la espera de la decisión final sobre su puesta en libertad. Y si la amenaza de un asesinato por encargo no infunde miedo en el corazón de un miembro de los Hells Angels, también hay otras formas mucho peores. Quemaduras por agua o aceite hirviendo. Los miembros de los Hells Angels, conocidos por su dominio tanto dentro como fuera de la cárcel, se enfrentan a menudo a brutales actos de violencia entre rejas. Un método de ataque especialmente cruel que sufren estos miembros es que los reclusos rivales les arrojen agua o aceite hirviendo mezclados con azúcar. Este acto violento, utilizado habitualmente como forma de represalia o castigo, deja a la víctima con quemaduras atroces. La mezcla de aceite o agua hirviendo con azúcar forma una sustancia espesa y viscosa que sigue quemando la piel mucho después del contacto. Puede causar quemaduras de tercer grado, que pueden requerir un tratamiento médico exhaustivo, y en algunos casos, las lesiones son tan graves que provocan una desfiguración permanente. El uso de este napalm carcelario es habitual, porque los materiales son fácilmente accesibles y los presos suelen preparar la comida. Los reclusos pueden obtener agua caliente o aceite de las cocinas de la prisión, y el azúcar es un producto básico. Dada la sencillez de su preparación, este método se ha convertido en una táctica habitual para infligir el máximo daño en la jerarquía carcelaria. Por eso, muchos miembros de los Hells Angels han sufrido este tipo de ataques en el pasado. Mientras que los Hells Angels tienen que permanecer alerta para defenderse de otros atacantes en la prisión, los soplones deben dormir con un ojo abierto, ya que son los principales objetivos de los ataques. Ejecución de chivatos y ratas dentro de la cárcel.
Para los miembros de organizaciones notorias como los Hells Angels, la lealtad es primordial, y cualquier violación del código de la banda, como cooperar con las fuerzas del orden o compartir secretos internos, se considera traición. Los chivatos y las ratas suelen ser señalados para ser ejecutados por su propia banda. Dentro de los muros de la prisión, la ejecución de los chivatos suele llevarse a cabo con rapidez y precisión letal. A menudo, son los líderes de la banda quienes dan las órdenes, a veces tras recibir pruebas o incluso rumores de traición. Por ejemplo, los Hells Angels asesinaron a toda una familia por los supuestos vínculos de un antiguo miembro de la banda con las autoridades. Charles Anthony Chuck Díaz, vicepresidente de la sección de Vallejo de los Hells Angels, fue condenado por un jurado del condado de Mendocino en 2004 por los asesinatos. Por cierto, el presunto soplón se llamaba Billy Grondalski y trasladó en secreto a su familia de la Bay Area a Fort Bragg para huir de su pasado. Una vez que la banda lo asesinó, le arrancaron el tatuaje de la banda de su brazo izquierdo. Este tipo de tatuajes se consideran propiedad de los Hells Angels y a los que tienen mala reputación no se les permite llevarlos en el cuerpo. Y cuando se trata de lidiar con ratas, la banda es igual de brutal y metodológica. Danny Boy Kane era miembro de los Hells Angels y un cumplidor informante de la policía. Trabajó para la Real Policía Montada de Canadá como informador durante muchos años y proporcionó información crucial a la policía sobre las actividades ilegales de los Hells Angels. Fue hallado muerto de un supuesto suicidio en el garaje de su casa de Montreal. Según los expertos, no fue un suicidio. Además, la jerarquía del club se considera la columna vertebral de su código, donde se espera que todos los miembros cumplan cualquier exigencia de los dirigentes. Por cualquier demanda, me refiero a cualquier pequeña o gran demanda. Sin preguntas. Participación forzada en actividades de la banda. Dentro de la estructura jerárquica de los Hells Angels, especialmente en prisión, a menudo se coacciona a los nuevos miembros o a los miembros encarcelados más jóvenes para que participen en actividades violentas e ilegales, con el fin de demostrar su lealtad a la banda. Este proceso de iniciación garantiza su compromiso con el grupo y pone a prueba su disposición a seguir órdenes sin cuestionarlas. Suelen exigirse actos violentos, como agresiones a miembros de bandas rivales o a guardias de prisiones, ya que así se demuestra la disposición del miembro a defender los intereses de la banda, independientemente del riesgo personal que ello conlleve. Más allá de los actos violentos, los Hells Angels encarcelados suelen participar en otras actividades delictivas como el tráfico de drogas, la extorsión y el contrabando de armas o drogas. Estas operaciones ayudan a la banda a mantener su poder y sus recursos entre rejas y a seguir financiando sus empresas ilegales fuera de prisión. Por ejemplo, a los miembros más nuevos se les puede encargar que actúen como correos, introduciendo artículos de contrabando a través de contactos con personal penitenciario corrupto o asociados externos. Por cierto, el personal penitenciario corrupto desempeña un papel clave en el contrabando de drogas en la prisión. Por ejemplo, 3 agentes del sheriff del condado de San Mateo eran miembros de pleno derecho de los Hells Angels cuando fueron capturados. El funcionario de prisiones Michael Del Carlo, el funcionario de prisiones George Ismael y el ayudante Juan López, de la oficina del sheriff del condado de Alameda, introducían teléfonos y drogas de contrabando en la prisión. No participar en estas actividades puede acarrear severos castigos, como daños físicos o incluso la expulsión de la banda, que en prisión podría suponer la pena de muerte. Apuñalamientos y acuchillamientos. En prisión, los miembros de los Hells Angels sufren con frecuencia agresiones brutales, incluidos apuñalamientos y acuchillamientos, como resultado de antiguas rivalidades con otras bandas. Estos ataques se producen a menudo en forma de emboscadas, en las que miembros de bandas rivales o incluso compañeros de prisión atacan a miembros destacados de los Hells Angels para enviar un mensaje. El uso de armas improvisadas, como cuchillos, metal afilado o vidrio, es habitual en estos asaltos. A menudo, los miembros son apuñalados o acuchillados repetidamente con el único propósito de quitarles la vida. Uno de los aspectos más peligrosos de la vida en prisión para los miembros de los Hells Angels es que la amenaza no siempre procede de enemigos externos. Ha habido casos en los que la propia banda se vuelve contra sus miembros. Esto puede ocurrir cuando un miembro es percibido como una amenaza para la organización, ya sea por deslealtad o por infringir el código de conducta de la banda. En tales casos, la banda impone la disciplina interna por medios violentos, a menudo ordenando golpes a sus propios miembros. Estos apuñalamientos sirven para recordar a los demás las consecuencias de la traición o el incumplimiento de las estrictas normas de la banda, y aunque los apuñalamientos y acuchillamientos suelen tener como objetivo matar al Hells Angel,
Existe una forma de castigo aún más siniestra que deja cicatrices duraderas, tanto físicas como psicológicas. Violencia sexual. En prisión, ni siquiera los miembros de bandas poderosas como los Hells Angels son inmunes a la brutal realidad de la violencia sexual, sobre todo cuando están aislados de sus compañeros. Aunque estos motoristas suelen ser temidos en el exterior, la dinámica de poder dentro de los muros de la prisión puede cambiar drásticamente, dejando a algunos miembros vulnerables a agresiones selectivas. En estas situaciones, la violencia sexual suele utilizarse como arma para humillar y doblegar al individuo, especialmente cuando carece de la protección de su banda. Estas agresiones suelen producirse en zonas con vigilancia limitada, como duchas, rincones aislados del patio de la prisión o celdas. Cuando un miembro de los Hells Angels es separado de su grupo, puede ser objetivo específico de bandas rivales que buscan imponer su dominio o tomar represalias por conflictos anteriores. En estos ataques, los agresores no solo buscan infligir daño físico, sino también despojar a la víctima de cualquier sentimiento de poder o respeto que pudiera quedarle. Esta forma de tortura psicológica y física suele destrozar a muchos miembros de los Hells Angels, y algunos de ellos recurren a un método desgarrador para poner fin a su miseria: suicidio en prisión. Para algunos miembros de los Hells Angels, la dura realidad de la vida en prisión, combinada con el miedo a ser asesinados por su propia banda, por deslealtad percibida o por otras bandas, puede empujarles a quitarse la vida. Sus métodos de suicidio en prisión varían, pero los más comunes incluyen ahorcarse, cortarse las venas o ingerir sustancias tóxicas. Estos actos suelen tener lugar en aislamiento o en zonas donde es menos probable que el preso sea interrumpido. Además, la prevención del suicidio en prisión puede ser un reto, especialmente para aquellos reclusos que se encuentran en situaciones vulnerables, ya sea debido al aislamiento o a la amenaza constante de violencia, tanto por parte de bandas rivales como de sus propios grupos. Un ejemplo reciente de esto ocurrió con Wen Hui Kui, ciudadano chino implicado en una trama de contrabando de drogas de los Hells Angels. En junio de 2021, Kui fue encontrado en un charco de sangre en el correccional sur de Auckland, una prisión de baja seguridad de Nueva Zelanda. A pesar de ser trasladado al hospital Middlemore, murió poco después. Y todos los sufrimientos mencionados anteriormente no doblegan a un ángel del infierno. Los guardias de la prisión tienen otro método igual de eficaz y despiadado: palizas brutales. Muchos miembros de los Hells Angels sufren brutales palizas a manos de los guardias de prisiones en Estados Unidos, especialmente tras altercados o como castigo por infringir las normas de la prisión. Estas palizas suelen llevarse a cabo en zonas aisladas de la prisión, donde la vigilancia es limitada, lo que garantiza que haya un mínimo de testigos. Los guardias suelen trabajar en grupo, utilizando su número y autoridad para dominar y maltratar a los reclusos, sin temor a ser interrogados. Las armas elegidas en estas agresiones son porras, puños y botas, y los ataques suelen dirigirse a zonas sensibles como las costillas, el estómago y la espalda para maximizar el dolor y minimizar las lesiones visibles. Una de las tácticas más habituales es llevar a los reclusos a puntos ciegos, es decir, zonas de la prisión que no están cubiertas por las cámaras de seguridad. Allí, los guardias pueden golpear al recluso sin ser grabados. Otro método habitual son las extracciones de celdas, en las que los guardias sacan por la fuerza a los reclusos de sus celdas bajo el pretexto de un control de seguridad o una medida disciplinaria. Estas extracciones suelen implicar el uso contundente de porras y escudos, y los presos son inmovilizados y golpeados repetidamente mientras no pueden defenderse. Los guardias implicados en estas palizas suelen estar protegidos por el propio sistema penitenciario. Investigaciones poco cualificadas, un código de silencio entre el personal e informes manipulados garantizan que los guardias rara vez rindan cuentas por el uso excesivo de la fuerza. Hay otro método que utilizan las autoridades penitenciarias, que ha sido ampliamente criticado y que, sin embargo, se sigue practicando. Muchos miembros de los Hells Angels son sometidos a esta forma de tortura y se ven impotentes para impedirlo. Tortura por privación de alimentos. En prisión, la privación de alimentos es un método siniestro utilizado para quebrar psicológica y físicamente a los reclusos. Los miembros de los Hells Angels no son inmunes a esta forma de tortura entre rejas. De hecho, las autoridades penitenciarias tienen la potestad de no dar comida a determinados presos, como forma de castigo o control. En algunos casos, los reclusos reciben porciones mínimas de comida solo una vez al día. Otra táctica consiste en servir a los presos alimentos no comestibles o en mal estado, como pan mohoso, carne podrida o comidas no aptas para el consumo humano. En un ejemplo reciente,
Se sirvieron durante mucho tiempo comidas infestadas de gusanos a los reclusos de la cárcel de Brooklyn. De hecho, se han dado casos de servir a los presos comida sacada de la basura, pasteles mordisqueados por ratas y heces de roedores en la comida. La privación de alimentos es especialmente cruel porque deja a los presos sin medios reales de represalia. Los guardias están protegidos por protocolos penitenciarios y una cultura de impunidad que garantiza que estos actos queden a menudo impunes. Además, aunque los presos presenten quejas, a menudo son ignoradas o desestimadas. Al final, el preso tiene que cumplir todas las órdenes que le dan los carceleros. A veces, el objetivo de estas palizas y torturas es que el miembro se muestre sumiso y haga algo concreto que desean las autoridades. Coacción para que actúen como informantes. Algunos miembros destacados de los Hells Angels se enfrentan a intensas presiones por parte de las fuerzas del orden para que actúen como informantes. No tienen muchas opciones, ya que o bien cumplen condena entre rejas y permanecen libres, o bien trabajan como informadores. Uno de los ejemplos más significativos es el de Anthony Tate, un miembro de alto rango al que se considera el informante más perjudicial de la historia de los Hells Angels. La decisión de Tate de cooperar con el FBI le puso en inmenso peligro, pero su testimonio condujo a la condena de varias figuras clave de los Hells Angels, incluido su infame líder, Sonny Barger. El FBI reclutó a Tate y le pagó un total de $300,000 por su trabajo encubierto. Su infiltración y su disposición a testificar aportaron pruebas decisivas que condujeron finalmente a la detención de Barger el 10 de noviembre de 1987, por conspiración para cometer asesinato. En el juicio de Barger, Tate fue el testigo estrella del gobierno estadounidense, declarando durante 6 semanas y aportando detalles cruciales que desmantelaron gran parte de las operaciones internas de los Hells Angels. Su testimonio dio lugar a la condena de Barger y otros miembros de los Hells Angels por cargos graves, lo que supuso uno de los golpes más significativos asestados a la organización. Sin embargo, hay casos en los que a los miembros de los Hells Angels no se les ofrece la opción de cooperar como informadores debido a la naturaleza extrema de sus delitos. En resumen, están condenados a pudrirse en la cárcel de por vida. Muerte en prisión. Muchos miembros de los Hells Angels, debido a su implicación en delitos violentos y crimen organizado, son condenados a cadena perpetua, y un número significativo muere entre rejas. Recientemente, 3 miembros de la sección del condado de Sonoma de los Hells Angels fueron condenados a cadena perpetua por asesinato. La realidad es que para muchos miembros de los Hells Angels, la prisión se convierte en un destino final, donde viven sus días con pocas esperanzas de salir en libertad. Recientemente, varios miembros destacados de los Hells Angels han muerto mientras cumplían cadena perpetua. Alan Knapchick, una importante figura de la banda, falleció en prisión, sumándose así al creciente número de miembros que encuentran su final entre rejas. Asimismo, el antiguo líder de los Hells Angels, Maurice Boucher, murió de cáncer de garganta en julio de 2022. Boucher, uno de los líderes más temidos durante la Guerra Motera de Quebec, cumplía 3 cadenas perpetuas en el momento de su muerte por orquestar múltiples asesinatos, incluido el asesinato de guardias de prisión. Las muertes de destacados miembros de los Hells Angels, como Boucher y Knapchick, ponen de relieve la dura realidad de que, para muchos miembros de bandas, la vida violenta que llevan fuera de la cárcel suele desembocar en una lenta desaparición entre sus muros. Con un acceso limitado a la asistencia sanitaria y el peso de condenas de por vida, la muerte en prisión es un desenlace sombrío pero habitual para quienes ascienden en las filas de los Hells Angels. Lo que quiero decir es que la cárcel no es un lugar destinado a rehabilitar a los miembros de los Hells Angels. Es un lugar donde se rompen, mental y físicamente. Les cortan las alas. En prisión, los miembros de los Hells Angels se enfrentan a un cambio drástico en la dinámica del poder, lo que limita significativamente su autonomía e influencia. Las autoridades penitenciarias son muy conscientes de la notoria reputación de los Hells Angels como club de moteros organizado y violento, y a menudo toman medidas especiales para neutralizar cualquier amenaza potencial que puedan suponer. Un enfoque común es separar a los miembros de los Hells Angels para evitar que formen un grupo unificado dentro de la prisión, lo que a menudo conduce a la violencia, la actividad relacionada con las bandas o el ejercicio de influencia sobre otros reclusos. Las medidas de seguridad suelen incluir su reclusión en zonas de alta seguridad y su aislamiento de las bandas rivales para evitar conflictos violentos. Este enfoque desbarata su capacidad para organizarse y participar en actividades delictivas, además de mitigar el riesgo de crear estructuras de poder dentro de los muros de la prisión. A pesar de su reputación de mantener un rígido código de lealtad y hermandad,
Algunas prisiones de máxima seguridad les despojan de muchos de los privilegios e influencia que ejercen en el exterior. Además, los miembros de los Hells Angels en prisión no solo se enfrentan a amenazas internas, sino que también son blanco frecuente de asesinatos a sueldo por parte de bandas rivales. Esto les obliga a mirar constantemente por encima del hombro durante todo el tiempo que pasan en prisión. Intentos de asesinato recurrentes. La cárcel no es segura para los Hells Angels, ni siquiera para sus temidos líderes. Tomemos el ejemplo de Maurice Boucher. Su vida estuvo marcada por la violencia y una temible reputación, lo que le convirtió en una de las figuras más notorias del submundo criminal de Quebec. Como líder de los Hells Angels de Montreal durante la Guerra Motera de Quebec, de 1994 a 2002, Boucher desempeñó un papel fundamental en un brutal conflicto contra la banda motera rival Rock Machine. Esta violenta contienda se saldó con más de 162 muertes confirmadas, aunque los expertos creen que el número real de víctimas puede ser mucho mayor. El poder de Boucher provenía de su capacidad para intimidar a los traficantes rivales para que cedieran sus territorios. Su dominio se intensificó cuando los miembros de Rock Machine empezaron a contraatacar, lo que desembocó en una guerra total. Para reforzar su influencia, Boucher creó su propia sección de los Hells Angels, obteniendo una designación especial de nómadas que le permitía operar sin restricciones geográficas. En 2002, el imperio criminal de Boucher se desmoronó cuando fue condenado por asesinato. Fue condenado a 3 cadenas perpetuas en la única prisión de máxima seguridad de Canadá, situada en Saint-Anne-de-Plaine. Incluso en prisión, Boucher no estaba a salvo. Sobrevivió a múltiples intentos de asesinato, incluido uno dramático en septiembre de 2002, cuando la Indian Posse, una banda de ascendencia de las Primeras Naciones, disparó una bazuca contra su celda. Fue uno de los muchos atentados contra su vida. Para protegerle de las continuas amenazas, Boucher fue internado en una unidad especial durante su encarcelamiento. No obstante, siguió siendo objetivo de sus rivales hasta su muerte, el 10 de julio de 2022. Sin embargo, dentro de los muros de la prisión, los líderes de los Hells Angels como Boucher también pueden disfrutar de un trato especial, tanto por parte de los miembros leales del club como de los agentes de policía corruptos que actúan como topos. Los líderes de las bandas reciben un trato especial. Dentro de las prisiones, los líderes de los Hells Angels suelen disfrutar de privilegios como condiciones de vida preferentes y protección por parte de sus compañeros de banda e incluso de los guardias de la prisión. Este apoyo garantiza su influencia continuada dentro de la banda y su capacidad para mantener el control de las operaciones, incluso estando encarcelados. Un ejemplo notorio de este trato preferente es el caso de Benoit Roberge, un ex agente de policía que filtró información policial confidencial a miembros de los Hells Angels. Por cierto, dio información que implicaba a 3 informantes a los Hells Angels a cambio de $125,000 para poder cubrir sus gastos legales en caso de ser detenido, como así fue. Además, se ha implicado a guardias de prisiones corruptos en facilitar la vida en prisión de los líderes de los Hells Angels. Estos guardias pueden hacer la vista gorda ante el incumplimiento de las normas o proporcionar contrabando a los líderes. De hecho, 360 guardias de prisiones de Georgia han sido detenidos por introducir contrabando en las cárceles desde 2018. Y aunque los líderes de Hells Angels reciben un trato preferente por parte de los funcionarios de prisiones, no se puede decir lo mismo de otros miembros del club. De hecho, son objeto de algunos castigos crueles. Unidades de aislamiento. Las unidades de aislamiento, también conocidas como confinamiento en solitario o segregación, son uno de los castigos más duros a los que se enfrentan los miembros más destacados de los Hells Angels en prisión. Estas unidades suelen ser pequeñas celdas sin ventanas en las que los reclusos permanecen confinados entre 20 y 22 horas al día. Este aislamiento extremo es considerado inhumano por muchos y se ha relacionado con graves daños psicológicos y físicos. Los reclusos en aislamiento suelen soportar largas horas de soledad, lo que puede provocar ansiedad, depresión e incluso alucinaciones debido a la privación sensorial. En una unidad de aislamiento, no pueden contactar con ningún ser querido y están privados de casi cualquier estímulo ambiental y sensorial. Esto ha llevado a muchos reclusos a suicidarse. Según las estadísticas más recientes, un total de 122.840 reclusos están recluidos en régimen de aislamiento en centros de todo Estados Unidos. Según los expertos, la reclusión en régimen de aislamiento no es solo un castigo de aislamiento, sino también una forma de tortura que puede quebrar el espíritu de una persona, despojarla de su humanidad y dejarle secuelas mentales y físicas a largo plazo. Se considera una de las formas más duras de encarcelamiento debido al enorme nivel de sufrimiento que inflige a los reclusos.
Y por si la tortura mental no fuera suficiente, muchos miembros de los Hells Angels son sometidos a una particular tortura física a manos de bandas rivales. Un Buck 50. En el violento mundo de la vida carcelaria, una táctica de asalto particularmente espantosa a la que pueden enfrentarse los miembros de los Hells Angels es el infame Buck 50, también llamado sonrisa de Glasgow. Este término se refiere a un ataque con cuchilla de afeitar en el que el agresor rebana la cara de la víctima desde la mejilla hasta la mandíbula, dejando a menudo una herida que requiere aproximadamente 150 puntos de sutura. De ahí el nombre de Buck 50. Por cierto, el actor Thomas Flanagan, que interpretó el papel de Philip Chips Telford en la serie de televisión Sons of Anarchy, también tiene las cicatrices de una sonrisa de Glasgow por haber sido agredido a la salida de un bar de Glasgow. Para los miembros de los Hells Angels, que con frecuencia son blanco de agresiones debido a su notoria afiliación a la banda y a su estatus dentro del sistema penitenciario, el Buck 50 es un método de represalia utilizado por bandas rivales o reclusos que pretenden imponer su dominio. Estos cortes faciales suelen realizarse rápidamente con una cuchilla de afeitar oculta o un cuchillo improvisado, dejando a la víctima desfigurada de forma permanente. El objetivo no es solo el daño físico, sino el impacto psicológico del ataque, ya que las cicatrices visibles sirven como recordatorio constante de la agresión y como señal para otros dentro de la jerarquía de la prisión. Un ataque Buck 50 no suele tener como objetivo matar a un miembro de los Hells Angels, sino enviar un mensaje poderoso e intimidatorio. Sin embargo, hay otros ataques mucho más elaborados y premeditados que van más allá de la intimidación y están diseñados para matar. Y si Buck 50 no envía el mensaje alto y claro, hay un método que es algo que puede que hayas visto en innumerables películas y series. Ataques selectivos de bandas rivales. Los miembros de los Hells Angels sufren a menudo ataques selectivos en prisión debido a antiguas rivalidades con otras bandas famosas de IIUU. Estas rivalidades tienen su origen en disputas territoriales, control de empresas delictivas y venganzas personales. Algunas de las bandas rivales más destacadas de los Hells Angels son el Club de Motos Mongols, el Club de Motos Outlaws, el Club de Motos Bandidos y el Club de Motos Pagans. Estos grupos suelen protagonizar violentos altercados con los Hells Angels, tanto en las calles como entre rejas. En las prisiones, las tensiones entre estas bandas rivales son aún más volátiles, ya que sus miembros están confinados en espacios reducidos con opciones limitadas de escape o desescalada. Los ataques selectivos, a menudo planeados de antemano, son frecuentes. El objetivo de estos ataques suele ser no solo herir, sino eliminar a figuras clave dentro de los Hells Angels, enviando un mensaje de dominio y poder a los demás reclusos. En estos ataques mortales, los miembros de bandas rivales suelen planear sus movimientos con precisión. Los agresores se coordinan con otros reclusos o incluso con guardias corruptos para asegurarse de que el miembro de los Hells Angels queda aislado o en una posición vulnerable. Los ataques suelen producirse de forma rápida y violenta, con armas como cuchillos y cuchillas caseras para matar a su objetivo. Los líderes de las secciones de los Hells Angels son muy respetados y protegidos dentro y fuera de los muros de la prisión. Y eso es algo que nunca ha cambiado desde hace décadas. Jerarquías de liderazgo entre rejas. Los Hells Angels mantienen estrictas jerarquías de liderazgo, independientemente de dónde se encuentren, que son esenciales para sus operaciones. Cada capítulo tiene sus propios líderes elegidos, como un presidente y un vicepresidente, y estos capítulos locales informan a los líderes regionales o nacionales. Esta estructura descendente permite a la banda mantener el control sobre sus miembros y sus operaciones, incluso ante la presión de las fuerzas de seguridad o el encarcelamiento. La jerarquía garantiza que las decisiones fluyan con eficacia y que la lealtad se imponga mediante recompensas y castigos. Se espera que los miembros sigan las normas establecidas por los líderes, y el incumplimiento de las mismas suele acarrear consecuencias violentas, como la expulsión o la muerte. En prisión, esta estructura persiste, ya que los miembros encarcelados siguen las órdenes de sus líderes y a menudo reciben un trato preferente por parte de otros miembros de la banda o de funcionarios corruptos. Por ejemplo, poderosos líderes como Ralph "Sonny" Barger, de la sección de Oakland, desempeñaron un papel fundamental en la configuración de esta rígida estructura, asegurándose de que se cumpliera la lealtad y de que cada sección tuviera unos límites geográficos y operativos claros. Pero te sorprendería saber que hay formas mucho más inquietantes de torturar a los Hells Angels dentro de la cárcel. El siguiente método puede parecer inofensivo al principio, pero tiene un intenso impacto psicológico. Privación del sueño. En prisión, algunos miembros de los Hells Angels son sometidos a privación del sueño como forma de tortura psicológica.
empleando las autoridades penitenciarias métodos especialmente siniestros para doblegarlos. Más allá del ruido constante o de las alarmas a todo volumen, se utilizan tácticas más espeluznantes para asegurarse de que los reclusos no tienen ninguna posibilidad de conciliar un sueño tranquilo. Un método especialmente cruel consiste en insuflar aire frío en la celda del recluso durante toda la noche, manteniendo la temperatura tan baja que el preso se ve obligado a permanecer despierto, temblando y sin poder descansar. Esta práctica, combinada con el mantenimiento de los presos en posturas incómodas y estresantes, crea unas condiciones insoportables que hacen imposible conciliar el sueño. Los reclusos pueden ser inmovilizados o colocados en condiciones muy incómodas durante largos periodos para garantizar que no duerman. Otra táctica consiste en interrumpir el sueño mediante controles frecuentes y agresivos por parte de los guardias. Estos controles van más allá de los procedimientos rutinarios. Los guardias pueden entrar en la celda, gritar o golpear los barrotes o dirigir linternas brillantes a los ojos del preso. La situación ha empeorado tanto que el informe sobre la tortura de las Naciones Unidas ha condenado la privación del sueño y los malos tratos a los presos en Estados Unidos. Y si algún miembro de los Hells Angels sobrevive a estas implacables formas de tortura y salvajes palizas, sus posibilidades de volver a ver la libertad son increíblemente escasas. La razón es muy sencilla: denegación de la libertad condicional. Para muchos miembros de los Hells Angels, el camino hacia la libertad condicional está plagado de inmensos desafíos. Debido a su implicación en delitos violentos, tráfico de drogas y chantaje, a menudo se les imponen largas condenas con mínimas oportunidades de obtener la libertad anticipada. El sistema judicial los considera una grave amenaza para la sociedad, y esta postura se ve reforzada por su historial delictivo y la asociación permanente de la banda con el crimen organizado. Según el FBI, los Hells Angels siguen estando clasificados como una banda de motociclistas fuera de la ley implicada activamente en diversas actividades ilegales, como el tráfico de drogas y los delitos violentos, lo que influye enormemente en el enfoque del sistema judicial respecto a sus solicitudes de libertad condicional. De hecho, muchos organismos policiales y de inteligencia internacionales, como el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Servicio de Inteligencia Criminal de Canadá, la Policía Federal Australiana y Europol, consideran al club un sindicato del crimen organizado. Por eso, las juntas de libertad condicional tienen en cuenta el historial de violencia y conducta delictiva de un preso, lo que dificulta enormemente que los miembros de los Hells Angels puedan demostrar que están rehabilitados. A muchos se les niega la participación en programas de rehabilitación debido a su afiliación a la banda, lo que limita aún más sus posibilidades de reforma. El riesgo percibido de devolver a un miembro de los Hells Angels a la sociedad se considera a menudo demasiado grande, sobre todo teniendo en cuenta el historial de represalias y actividades delictivas del club. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, consulta el contenido sugerido en tu pantalla haciendo clic en una de las tarjetas que aparecen.